El archivo perdido, Codename Requiem. Miguel era un estudiante de informática que siempre había sentido fascinación por lo desconocido. Pasaba horas navegando en la Deep Web, descargando manuales prohibidos, códigos experimentales y accediendo a foros donde las conspiraciones más absurdas eran tratadas como verdades absolutas. Pero había algo que siempre lo intrigaba, un extraño hilo recurrente en los foros más oscuros. Todos hablaban de Codename Requiem, pero nunca en detalle. Solo advertencias: si lo encuentras, no lo abras o el archivo no te mata, pero lo que contiene lo hará. Miguel lo tomó como un desafío. ¿Qué podía ser tan terrible? Una noche, decidió ir más allá. Armado con un proxy robusto y un sistema virtualizado para protegerse, se sumergió en lo más profundo de la red. Durante horas, buscó entre páginas con interfaces rudimentarias, enlaces rotos y foros llenos de códigos cifrados. Finalmente, un enlace apareció, Requiem.zip. El archivo no pesaba más de 5 megabytes, algo sorprendente para un contenido tan misterioso. Con un clic impulsado por la mezcla de adrenalina y curiosidad, lo descargó. Miguel escaneó el archivo con varias herramientas, pero no encontró nada sospechoso. Dentro, había un solo archivo ejecutable, Requiem.exe. La pantalla de su laptop parpadeó cuando intentó abrirlo, y por un segundo, pensó que algo había salido mal. Pero entonces, una ventana emergente apareció. Solo había una palabra en un fondo negro: ¿estás listo? Sin dudarlo, presionó sí. Ese fue su error. La pantalla se llenó de códigos que parpadeaban rápidamente, como si la computadora estuviera procesando algo inmenso. De repente, todo se detuvo, y apareció un video. Era una habitación completamente blanca, con una silla de metal en el centro. En ella, había una persona encapuchada, con las manos atadas a los reposabrazos. Parecía desorientada, moviéndose nerviosamente. Un texto apareció sobre el video: la purga comienza en 10 segundos. Miguel intentó cerrar el programa, pero su computadora no respondía. Cada tecla que tocaba parecía inútil. La cuenta regresiva llegó a 0, y entonces, algo cambió en el video. Un sonido gutural, como un susurro amplificado, comenzó a emanar de los altavoces. La figura en la silla empezó a retorcerse, como si algo invisible la estuviera torturando. Sus gritos eran desgarradores, inhumanos. Lo más perturbador era que, en la esquina del video, una cámara secundaria mostraba algo que hizo que la sangre de Miguel se congelara: era su propia habitación. Miguel miró a su alrededor, pero no había cámaras visibles en su casa. ¿Cómo era posible? El video continuó, y la figura encapuchada en la silla comenzó a sangrar por los ojos, la nariz y la boca. Las luces de su cuarto empezaron a parpadear, y un frío inexplicable llenó el ambiente. Una nueva línea de texto apareció en la pantalla: el próximo serás tú. Miguel intentó apagar su computadora, pero el botón de encendido no funcionaba. Desesperado, desenchufó el cable de corriente, pero la máquina permaneció encendida. En el video, la figura en la silla dejó de moverse, y una risa distorsionada llenó la habitación. Era como si viniera desde dentro de su cabeza. La pantalla mostró ahora una imagen, un documento lleno de datos personales de Miguel. Su nombre, dirección, historial médico, incluso fotos de su infancia que nunca había subido a internet. Un mensaje apareció sobre el documento: todo esto no es casualidad. Te hemos estado observando. Miguel comenzó a escuchar golpes en las paredes, suaves al principio, pero cada vez más fuertes. Intentó llamar a la policía, pero su teléfono no tenía señal. Los golpes se intensificaron, hasta que el espejo de su baño, visible desde su escritorio, se rompió en 1000 pedazos. Una figura alta, encapuchada como la del video, apareció reflejada en los fragmentos rotos. De repente, su computadora mostró una última línea: esto es lo que pasa cuando buscas lo prohibido. Bienvenido a Requiem. La pantalla se apagó, y Miguel sintió como algo frío lo tocaba desde detrás. Al día siguiente, sus vecinos encontraron su departamento vacío. La computadora seguía encendida, mostrando una ventana con un solo mensaje: Requiem cumplido. Nadie volvió a saber de Miguel, pero en foros de la Deep Web, un nuevo enlace apareció esa misma semana.
Codename Requiem ahora tenía un nuevo custodio. El video maldito de 72 horas. Carla era una joven apasionada por el misterio. Desde pequeña, las historias de lo oculto la habían fascinado, leyendas urbanas, conspiraciones, videos prohibidos. Pasaba noches enteras buscando contenido extraño en Internet, navegando por foros oscuros donde se debatían los secretos más inquietantes de la humanidad. Pero ninguno de sus descubrimientos la preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. Un día, mientras exploraba un foro dedicado a mitos de la Deep Web, se topó con un hilo titulado "El video que nadie puede ver completo". Los comentarios eran inquietantes. Llegué a la hora 10 y no pude dormir por semanas. Si lo encuentras, no lo descargues. Es una maldición. ¿Quieres terminar como los otros? Adelante, míralo. Esto solo alimentó su curiosidad. ¿Qué podía ser tan horrible como para provocar tanto miedo? Decidida a descubrirlo, Carla siguió los pasos que el foro detallaba. Activó su VPN, configuró el navegador Tor y accedió a un enlace oculto. Allí estaba el archivo, 72hours.mp4. La descripción era simple: solo para los valientes, ¿eres uno de ellos? Carla descargó el archivo, sintiendo una mezcla de adrenalina y temor. Cuando lo reprodujo, el video comenzó con algo aparentemente inofensivo: una habitación completamente blanca, iluminada con luz fría y estéril. En el centro, un hombre estaba sentado en una silla metálica, mirando fijamente a la cámara. No hablaba, no se movía. Solo estaba ahí, como si supiera que alguien lo observaba. Durante la primera hora, nada sucedió. Carla pensó que era una broma, un experimento social para asustar a los curiosos. Pero entonces, a la hora 3, algo cambió. El hombre comenzó a llorar. Lágrimas negras recorrían su rostro, como si su propia tristeza estuviera manchada de oscuridad. Luego, los sonidos empezaron, un leve zumbido, como un susurro lejano, que poco a poco se volvió más fuerte. Parecía que miles de voces hablaban al unísono, pero ninguna decía algo comprensible. A las 5 horas, las luces de la habitación en el video parpadearon. Una sombra apareció en la esquina, apenas perceptible, pero claramente presente. El hombre en la silla comenzó a respirar con dificultad, como si algo invisible lo estuviera estrangulando. Carla estaba aterrada, pero no podía apartar la vista. Era como si algo la obligara a seguir viendo. Intentó cerrar el reproductor, pero su computadora no respondía. El cursor se movía solo, como si una fuerza desconocida estuviera al mando. A medida que las horas pasaban, el hombre en el video empezó a cambiar. Su piel se volvió gris, sus ojos hundidos parecían mirar directamente a Carla. A la hora 12, comenzó a hablar. Pero lo que dijo no era un idioma conocido. Eran palabras guturales que parecían reverberar en la habitación de Carla, como si el sonido hubiera escapado del video y se hubiera materializado en su realidad. Fue entonces cuando algo verdaderamente aterrador ocurrió: la pantalla del video cambió. Ahora había 2 ventanas. En una, el hombre seguía en la silla, sufriendo. En la otra, se veía a Carla, sentada frente a su computadora. El ángulo era imposible, era como si alguien la estuviera grabando en ese mismo instante. Intentó apagar la computadora, pero el botón de encendido no funcionaba. Desconectó el cable de corriente, pero la pantalla seguía encendida. Entonces, un texto apareció en ambas ventanas: elige, él o tú. Carla no entendía qué significaba la elección. Intentó gritar, pero su voz no salía. El hombre en el video comenzó a convulsionar, y una figura oscura se deslizó detrás de él, acercándose lentamente a la cámara. En cuestión de segundos, la figura atravesó la pantalla, como si hubiera roto la barrera entre el video y la realidad. Carla sintió un frío inhumano detrás de ella. Cuando giró, no había nada. Pero el ambiente de su habitación había cambiado. Las paredes parecían más oscuras, y los reflejos en el espejo mostraban algo que no estaba allí: una figura alta, con ojos vacíos y una sonrisa grotesca. Volvió a mirar la pantalla, y el hombre en el video estaba muerto.
La sombra que lo había acechado ahora estaba frente a la cámara, observándola directamente. Una última línea de texto apareció: gracias por jugar. Ahora es tu turno. A la mañana siguiente, los amigos de Carla notaron su ausencia. Al entrar en su departamento, encontraron su computadora encendida, reproduciendo el mismo video en bucle. No había rastro de Carla, pero en las paredes de su habitación había escrito, con una sustancia negra y pegajosa: 72 horas no son suficientes. El video sigue circulando en los rincones más oscuros de la Deep Web, esperando a su próxima víctima. Y aunque muchos creen que es solo un mito, siempre hay alguien lo suficientemente curioso para comprobarlo, hasta que se convierte en parte de la leyenda. El mercado de los susurros. Santiago era un programador freelance, acostumbrado a las largas noches frente a su computadora. Había trabajado en proyectos oscuros, sistemas de seguridad para hackers, criptografía avanzada, e incluso había ayudado a crear puertas traseras en servidores gubernamentales. Su vida era solitaria, pero eso le daba tranquilidad. O al menos, eso pensaba. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto para un cliente anónimo, algo extraño sucedió. La luz de su monitor parpadeó, y por un instante, escuchó algo. Al principio creyó que era el viento o un error en su equipo, pero el sonido se repitió, más claro esta vez: ¿estás listo, Santiago? Es hora de negociar. Sobresaltado, se quitó los audífonos y miró alrededor de su pequeña habitación. No había nadie, y el lugar estaba en completo silencio. Pero en su pantalla, una ventana emergente apareció. No reconocía el programa, pero las letras eran claras: acepta o declina. No hay segundas oportunidades. Por curiosidad, o tal vez por algo más profundo que no lograba entender, Santiago hizo clic en aceptar. La pantalla se oscureció, y una interfaz minimalista apareció. Era un mercado, pero no como los que había visto antes en la Dark Web. No había armas, drogas ni identidades robadas. Este lugar ofrecía algo mucho más perturbador: cosas imposibles. Las categorías eran tan intrigantes como aterradoras: memorias olvidadas, vidas alternativas, secretos enterrados, finales inevitables. Cada una tenía cientos de productos listados, con descripciones tan detalladas que parecía que alguien había pasado siglos recopilándolas. Había precios en criptomonedas, pero también en algo más oscuro: años de vida, recuerdos preciados, nombres de seres queridos. Santiago no sabía qué lo impulsaba a seguir navegando. Había algo hipnótico en ese mercado. Finalmente, algo llamó su atención: un listado titulado El rostro de quien te traicionará. La descripción era simple: conocerás la identidad de quien destruirá tu vida, pero el precio será olvidarte de tu momento más feliz. Sin pensar mucho, realizó la transacción. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si algo le hubiera sido arrebatado. Entonces, en su pantalla, apareció una imagen: era su propio reflejo. Confundido, Santiago intentó cerrar el mercado, pero no pudo. La interfaz se actualizó, mostrando un mensaje: el primer trato es solo el inicio. Ahora eres uno de nosotros. Días después, Santiago comenzó a notar cambios. Momentos de su vida que antes recordaba con claridad estaban borrosos. Olvidó el rostro de su madre, la voz de su primer amor, e incluso la sensación de felicidad. Cada noche, la misma ventana emergente aparecía en su pantalla, invitándolo a regresar al mercado. Al principio, intentó ignorarlo, pero la curiosidad lo consumía. Volvió a entrar, esta vez para buscar algo que pudiera ayudarlo a recuperar lo que había perdido. Sin embargo, cada oferta venía con un precio más alto. Un trato le ofrecía recuperar la memoria de su infancia a cambio de su sentido del gusto. Otro prometía la oportunidad de vivir sin miedos a cambio de sus sueños nocturnos. La oferta más tentadora fue conocimiento absoluto: entiende todo lo que nunca debiste saber. El precio: su propia alma. Santiago se obsesionó con el mercado. Pasaba horas explorándolo, leyendo descripciones y analizando precios. Dejó de trabajar, de comer, de dormir. Sus amigos intentaron contactarlo,
pero él los ignoró. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros del mercado, ofreciéndole cosas que no podía resistir. Con el tiempo, su cuerpo empezó a deteriorarse. Perdió peso, sus ojos estaban hundidos y su piel tenía un tono grisáceo. Pero él no lo notaba. Solo le importaba el próximo trato. Un día, encontró un listado diferente, la última oferta. La descripción era breve: libertad total. Elimina todas tus deudas con el mercado. El precio: alguien más tomará tu lugar. Santiago no entendía del todo, pero algo dentro de él lo impulsó a aceptar. Cuando lo hizo, la pantalla mostró un video en tiempo real. Era su hermana menor, Paula, en su habitación. Parecía tranquila, pero entonces la luz de su lámpara comenzó a parpadear. Paula miró alrededor, confundida, mientras una sombra se deslizaba por detrás de ella. Santiago intentó cancelar la transacción, pero la opción no estaba disponible. La pantalla se apagó y la habitación quedó en completo silencio. Santiago nunca volvió a ser el mismo. Aunque seguía con vida, ya no era humano. Su reflejo no aparecía en los espejos, y cuando hablaba, su voz era un eco lejano. Ahora, era parte del mercado, un vendedor más en el interminable ciclo de susurros y oscuridad. El mercado de los susurros sigue activo, esperando a los próximos curiosos, a aquellos que creen que pueden hacer un trato sin perderse a sí mismos. Pero recuerda, lo que deseas tiene un precio, y a veces, el costo es más alto de lo que estás dispuesto a pagar.